No para que se pongan cómodos, porque se duermen con el frío. Siéntese allí, acomódese allí en su asiento. A los chiquitos de la iglesia, a los niños, los invito a que pasen a la parte de atrás. Ahí miren los grandes. Miran a la mamá como que mamá, mira. No se preocupe, no se preocupe. Ya les llegará su momento. La infancia hay que aprovecharla mientras la tenemos, porque es la que más rápido se va y nunca vuelve. Amén. ¿Cuántos quisiéramos volver a ser niños? Sería lindo levantarnos sin preocupaciones y sin angustia, con las arepas hechas, el suero a la mesa, sin pagar luz ni agua. Esa es la vida del niño. Que a veces uno dice, yo quisiera ser grande. Hay una oración que dice, el sueño más tonto que tuve de niño fue querer ser adulto. Pero son etapas. Yo a mi hija María Victoria, cada vez que la veo más grande, le digo, por lo que tú más quieras, muchacha, no crezcas más, quédate así. Me dice, papá, no lo puedo evitar. Dios me hizo para crecer y tengo que crecer. Así que, por ahora son niños, ahí usted los ve chiquititos, por allí corriendo, llorando. En algún momento van a crecer. Y va a llegar el día en que ellos van a tomar la decisión de volar de casa, de dejar el nido. Se van a enamorar. Dios quiere que se enamoren cerca, pero si se enamoran lejos. Hay veces que usted dice, papá, mamá, me enamoré, me voy a casar. Y usted los lleva hasta el altar y los casa y de repente, papá, mamá, me voy de viaje. Y pasan los años sin que los vuelva a ver. Así que aprovechen ahora que los tiene. Todos los días, abrácenlo, denle un beso. Dígale, hijo, hija, te amo. Eres el regalo más hermoso que Dios me ha dado. Porque usted no sabe hasta cuándo van a seguir siendo niños. Y un día van a pasar esa barrera. Y no hay vuelta atrás. Cuando usted los ve chiquititos que hablan ahí todo enredado y confunden las palabras, un día van a dejar de hablar así. Y usted se preocupa, ay, tengo que llevarlo al terapeuta porque no habla bien. Y un día empiezan a hablar bien y más nunca vuelven esas palabras de niño. Y ahí hay esa nostalgia. Un día usted lo ve en el piso jugando con legos, con muñecas, con carritos, y de repente un día crecen y usted le dice, anda a jugar. Ay, no, mamá, eso es de niños. Listo. Cruzaron otra barrera. Un día se hacen silenciosos y distantes con los padres porque ya se empiezan a sentir grandes. Y de repente llega el día en que Dios les marca su rumbo de adultos. Y hay que dejarlos ir, hay que dejarlos crecer. Por eso la infancia de nuestros hijos hay que disfrutarlo mientras los tenemos. Porque los hijos son prestados por Dios. Algún día cada uno tomará su propio camino. Por eso no puede tratar mal al viejo y a la vieja, porque eso es lo que al final les van a quedar. Hay veces que usted por los hijos abandona al esposo, abandona a la esposa. Y cuando los hijos se van, ¿quién les queda? El viejo ese y la vieja esa, ¿verdad? Así que ame a su esposo, ame a su esposo y disfrute sus hijos, que esa etapa no es para siempre. Amén. Así mismo quiero invitar por acá a nuestro hermano, amigo, familia, el pastor José Gregorio, que nos va a guiar en la enseñanza del día de hoy. Buenos días, hermanos, Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga más. Amén. Amén. Qué bendición poder reunirnos en familia y poder estudiar la palabra de Dios. Me gustaría que antes de iniciar con la palabra estemos aquí un momento para orar y pedirle a Dios que nos hable en esta linda mañana. Amén. ¿Cuántos han venido por una palabra de parte de Dios? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque una vez más, mi Dios, nos permites estar reunidos en tu nombre para aprender de tu santa y divina palabra. Señor, hemos venido con el corazón dispuesto a recibirla. Danos la humildad, Dios mío, para aceptarla. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra edifica, tu palabra confronta, tu palabra nos ayuda, Señor, a vivir mejor. Tu palabra es ese alimento espiritual que todos los seres humanos necesitamos. Ayúdanos a entenderla, danos sabiduría, Dios. Revélate a nuestra vida a través de tu santa palabra, a través de tu mensaje, Señor. Te pido en este día, Señor, que yo mengüe y que tú crezcas.
que le hables a tu iglesia conforme a la necesidad de cada uno, Dios mío. Que edifiques a tu pueblo, a tu santa iglesia, Señor, a través de tu mensaje. Que nos limpies con tu palabra, Dios mío, porque tu palabra dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Señor, nosotros no queremos basarnos en emociones, nosotros no queremos basarnos en sentimientos, nosotros queremos basar nuestra vida en tu palabra, porque en tu palabra, Señor, en tus promesas estamos anclados y viviremos firmes siempre. Muchas gracias, Espíritu Santo. Paséate en este lugar. Eres bienvenido, Dios. Llena este lugar con tu gloria. Llena este lugar con tu presencia. Hazte sentir en esta mañana, Dios mío, que te muevas en medio de nosotros como tú sabes hacerlo. Gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder estudiar tu palabra juntos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Hoy vamos a estudiar un tema que le he colocado como título: Errantes, herederos de Caín. Vamos a hablar de un personaje bíblico que está en el libro de Génesis, llamado Caín. No sé cuántas veces usted ha escuchado predicaciones sobre este personaje, pero meditaba y le pedía sabiduría a Dios y me traía a mente este título. Y espero que en el día de hoy, mi hermano, podamos extraer las enseñanzas principales que nos deja estudiar este personaje. Vamos a comenzar a manera de introducción diciendo quién era Caín y también mencionando los privilegios que tenía Caín. ¿Quién era Caín? Caín era hijo de Adán y Eva. Fue el primer hijo que Adán y Eva tuvieron, por lo cual era el primogénito. Si nosotros estudiamos a través de toda la Biblia, nos daremos cuenta que en los primogénitos siempre Dios ha dicho que hay una bendición especial, ¿sí o no? Dice que el primogénito tiene una bendición especial de parte de Dios. Entonces este hombre llamado Caín fue el primogénito de Adán y de Eva. Fue el primer hombre que nació de una mujer en el mundo. Sabemos que Adán no nació de una mujer, ¿verdad? Adán lo crea Dios ¿de qué? Del polvo de la tierra y sopla sobre él aliento de vida. Pero Caín fue el primer hombre, tuvo ese gran privilegio de nacer de una mujer. Era el primogénito, era el dueño de la bendición. Por ser el primogénito, era dueño de una bendición grande. Y también tenía el deber de cuidar y dar buen ejemplo a su hermano. Esto que le estoy mencionando acá es el propósito por el que tenía Caín en esta vida. Caín era primogénito y su propósito de vida era vivir bajo la bendición de Dios, porque todos los primogénitos deberían vivir bajo la bendición de Dios. Amén. ¿Qué es vivir bajo la bendición de Dios, mi hermano? Que todo lo que haga le vaya bien. ¿Cómo sabemos cuando nosotros tenemos la bendición de Dios? Porque las puertas se abren, porque hay una gracia especial sobre cada uno de nosotros. Nos va bien en la vida. Dice la Biblia en Deuteronomio que el que tiene la bendición de Dios es cabeza y no cola. Dice que las bendiciones lo perseguirán y lo alcanzarán donde quiera que vaya. Es esa persona que si emprende algo, allí está la bendición de Dios y prospera. Hace cualquier cosa por aquí y prospera, porque Dios va delante de él abriendo puertas. Dios está allí bendiciendo. Caín, su propósito en la vida era vivir bajo bendición, porque era el primogénito. Pero también Caín tenía un propósito, y es que en la Biblia nosotros encontramos muchas enseñanzas donde Dios dice que nosotros, los hermanos mayores, debemos ser ejemplo a los hermanos menores. Que nosotros, los hermanos mayores, debemos cuidar y proteger a los hermanos menores. Entonces vamos a la Biblia, Génesis 4. Aquí está para que no tenga Biblia y pueda leerlo. Tal vez no se vea bien, pero el que tiene la vista buena todavía puede leerlo. Dice Génesis 4, leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pido a mi hermano que se meta en esta historia para que podamos obtener las enseñanzas y los principios que Dios quiere dejarnos en este día. La Biblia dice:
conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, vea lo que dijo Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Estaba alegre o no estaba contenta Eva? Estaba contenta, su primer hijo, y dijo, por voluntad de Dios, mi primer hijo ha sido un varón. Era el primogénito, el amado de Eva, el amado de Adán. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Vamos a ver, sigue diciendo acá. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Allí puse en rojo la parte de la ofrenda. Analice esto. Caín trajo del fruto de la tierra, ¿qué trajo? Una ofrenda, diga conmigo ofrenda. Él trajo una ofrenda. Ahora vamos a ver qué trajo Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Vea la diferencia. Caín trajo una ofrenda, pero Abel trajo de los primogénitos, de lo primero. Ahorita vamos a ahondar más sobre este tema, la diferencia de las dos ofrendas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. A Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no le agradó la ofrenda de Caín. Y eso despertó en Caín dos cosas. Dice que se ensañó, eso significa se molestó, se alteró, se puso bravo. Pero también dice que decayó su semblante, eso significa se entristeció. Se molestó y se entristeció, porque a Dios no le agradó su ofrenda. Aquí hay una imagen en donde están las dos ofrendas. De aquel lado está Caín con su ofrenda, con frutas, verduras. Y de este lado está Abel, que ofreció un cordero. Descendió fuego del cielo en señal de que Dios aceptó su ofrenda. Y a Caín no le pasó nada. Ahora vamos a entender dos cosas. ¿Por qué ellos ofrendaron? ¿Y cuál fue la diferencia de las ofrendas? ¿Por qué razón Dios aceptó una y no aceptó la otra? La primera respuesta de por qué ellos ofrendaron, porque la Biblia no especifica y dice, bueno, Dios los obligó o pasó esto para que ellos llevaran la ofrenda. Pero yo deduzco, mi hermano, sin temor a equivocarme, que ellos ofrendaron por la enseñanza de sus padres. Porque el hijo actúa según lo que escucha y el ejemplo que ve de los padres. Eso lo hablábamos la otra semana, ¿recuerdan? El mensaje hacia los padres. Entonces, Adán y Eva le hablaron a Caín y Abel de que a Dios debemos honrarlo. Y una de las formas de honrar a Dios es a través de las ofrendas, a través de lo que nosotros le llevamos a Él. Me imagino que Adán y Eva le contaron la historia a su hijo, Caín y Abel, de cómo Dios, cuando ellos pecaron, cómo Dios hizo el sacrificio de un cordero, agarró las pieles de ese cordero y los vistió. Y les dijo a ellos la importancia de honrar a Dios y de ofrendar a Dios. Y por esa razón ellos presentaron ofrendas al Señor. Ahora la segunda pregunta o respuesta de cuál fue la diferencia de sus ofrendas. Vea esto, mi hermano. Caín dio una ofrenda común y corriente. Lo leímos, ¿verdad? Caín llevó una ofrenda. Pero Abel dio una ofrenda diferente, que es lo que quiero que entendamos hoy. Abel dio lo mejor y además de ser lo mejor dice que fue... Vean lo que dice acá. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, Caín dio una ofrenda común, pero Abel dio primicias. Y hay una diferencia grande en ofrenda y primicia. ¿Cuál es la diferencia, pastor, de una ofrenda y una primicia? Bueno, cuando nosotros hablamos de ofrenda y lo vemos constantemente en los cultos, vamos a recolectar una ofrenda. Ahí llega, bueno, está bien, uno revisa.
Si carga $2, agarra uno, da uno de ofrenda y deja uno. O allí uno ve, bueno, hoy voy a dar esto, hoy tengo ganas de dar los dos. No es algo preparado, es algo que en el momento usted, y si no carga nada, bueno, no, voy después. Pero cuando hablamos de primicia, es distinto. ¿Qué es lo distinto de ofrenda y primicia? Que la primicia, hermanos, no es lo que yo quiero, lo que yo escojo, es lo primero, como su nombre lo indica. Abel estuvo pendiente de sus ovejas y él dijo, la primera que nazca, esa será de Dios, porque Dios es primero en mi vida. Y dice allí también que no fue nada más la primera, ya dice la más gorda, la mejor. Yo no le voy a dar a Dios cualquier cosa. Yo no le voy a dar a Dios, bueno, vamos a elegir aquella que tiene la pata quebrada o que tiene la lana un poco fea, que está sucia. No, es lo primero y es lo mejor. Eso es primicia, cuando usted escoge lo mejor para Dios, porque usted reconoce que Dios es primero en su vida y que Dios no merece cualquier cosa. En cambio, Caín no fue tan detallista en escoger lo mejor, sino que él dijo, bueno, vamos a darle un regalo a Dios, vamos a darle una ofrenda, como otra vez el ejemplo, cuando uno llega, aquí me sobraron estos 50 centavos, vamos a llevarlo y lo damos de ofrenda, porque ya compré todo, ahora me sobró esto. Pero Abel no, Abel dio primicias. ¿Qué es una ofrenda? Una ofrenda es un obsequio, dádiva o don que se ofrece en muestra de reconocimiento, gratitud o adoración. Muchas personas llevan ofrendas, no solo acá en la iglesia, a los santos que hay por allá en la calle, a los muñequitos, a esto. A veces en las vías hay altares y gente se para con sus carros y voy a darle una ofrenda a San yo no sé quién para que me proteja, para que me cuide. Y va y le lleva algo. Eso es una ofrenda. Reconocimiento, gratitud. Pero primicia, dice que las primicias, primeros frutos de la cosecha, primer producto de cualquier cosa. Yo quisiera que hoy nosotros lo primero que analicemos, amados hermanos, es cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿nos estamos acercando con ofrendas o con primicia? Cuando nosotros vamos al Señor, y no hablo nada más de dinero, porque a veces malinterpreta, ya viene el pastor hablando de dinero, de plata. No, yo digo de todo, de lo que hagamos para Dios. Nos acercamos con primicias, estamos dándole lo primero a Dios, estamos dándole nuestro primer tiempo a Dios, estamos dándole las primeras fuerzas que nos da cada mañana para llegar a su presencia, o nos acercamos a Dios ya en lo último cuando no tenemos fuerza y decimos gracias Señor por este día. Amén. Dios anhela y quiere que su pueblo le dé el primer lugar a Él. Porque por algo dice la Biblia que amaremos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos debemos amarlo. Proverbios 3:9, vea lo maravilloso que dice la palabra de Dios acá a través de Salomón, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Escúchame acá, escuché un predicador que decía lo siguiente. Usted dirá y analizará si tiene razón o no tiene razón. Pero él decía, cuando nosotros vamos a diezmar a Dios, nosotros deberíamos hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, a usted le pagan un sueldo. Lo primero que nosotros deberíamos hacer, si verdaderamente tenemos a Dios de primero, es agarrar los diezmos apenas nos pagaron y apartarlos para Dios. O póngase que usted, ya yo no estoy en la ley, no voy a dar diezmo, pero voy a dar una ofrenda. Eso ni lo salva ni le quita la salvación. Pero que usted diga, bueno, voy a apartar esta ofrenda para Dios, y la deja a un lado, y después usted viene y gasta el arriendo, el agua, esto, aquello, pero ya usted de primero apartó lo que le corresponde al Señor. Eso es honrar a Dios de primero. El error de nosotros es que cuando cobramos,
nosotros vamos al arriendo, vamos a la luz, vamos al internet, vamos a esta, y si acaso queda un poquito o algo, de allí, bueno, de allí doy una ofrenda a Dios, como por la conciencia muchas veces, de que bueno, hay que dar algo. O a veces decimos, no voy a dar nada porque no me alcanzó y el Señor sabe y Él no tiene necesidad de eso. Y es verdad, Dios no tiene necesidad de tu dinero. Dios no tenía ni siquiera necesidad de la oveja o el cordero que le llevó a Abel, ni de las frutas que le llevó Caín. Pero ¿por qué Dios establece ofrendas, primicias, diezmos? Porque Dios quiere ver la actitud de nuestro corazón. Y Dios quiere ver si nosotros somos agradecidos y le decimos, gracias Señor, y como yo te tengo a ti de primero, voy a apartar para que tú seas el primero en mi vida, voy a apartar esto, te corresponde a ti, y lo dejo a un lado, y ya tú suplirás las otras cosas que yo necesito. Eso es tener a Dios de primero. ¿Sí me entendieron o no? Bueno, fue lo que dijo ese pastor, no me vaya a echar la culpa a mí. ¿Por qué teme, hermano, de decirlo? ¿Por qué teme de decirlo? ¿Cómo? Porque dice, es lo que dijo ese pastor. Si la Biblia lo dice claramente, que así debería ser. Claro, así debería ser. Pero a veces la gente entra en el conflicto de que cuando hay gente nueva muchas veces y llega a una congregación y uno le habla de estos temas, dice, no, ya yo no vengo más porque ya está hablando de dinero. No se trata de dinero, por eso le digo, Dios no necesita su dinero. Dios no necesitaba ni la oveja, ni las frutas, ni nada. Pero Dios necesita que tu corazón, en tu corazón, Él sea el primero. Por eso le hablo de estos ejemplos de las ofrendas, hermano. Y una gran realidad, Jesucristo dijo que nadie puede servir a dos señores, o al dinero o a Él. Porque es que donde está nuestro tesoro también estará nuestro corazón. Si nosotros nos hacemos amantes de las cosas materiales y del dinero y no honramos a Dios como lo dijo Salomón, hermano, nuestro corazón poco a poco se va a ir desviando y va a llegar un momento donde vamos a vivir amando más las cosas materiales que a Dios. Entonces, ya entendemos lo que es ofrenda y lo que es primicia. Amén. Ahora vamos a seguir. ¿Cuáles fueron las diferencias? Vea, una diferencia. Abel dio con fe y la fe lleva a la excelencia. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios, como dice, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Estamos en cuál fue la diferencia, ¿verdad?, de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Bueno, la ofrenda de Abel, además de ser primicias, él la dio con fe. No es igual, hermano, acercarse a Dios con fe o acercarse a Dios sin fe. ¿Cuál es la diferencia o cómo sabemos nosotros de que cuando nos estamos acercando a Dios tenemos fe? Dice allí que a través de la fe Él dio más excelente sacrificio. La fe nos lleva a la excelencia. Amén. Cuando nosotros tenemos fe y hacemos cualquier cosa para Dios, se va a ver el resultado. Porque cuando no hay fe, uno hace las cosas por hacerlas. Por ejemplo, usted no tiene fe y usted le dice, bueno, hermana o hermano, le corresponde dar un especial, un cántico a Dios. Como usted no tiene mucha fe, usted no se prepara, usted no nada, usted viene aquí, pega 3 gritos, bueno, eso era que Dios lo acepte porque así soy yo. Yo no canto muy bien, pero lo hago para Dios. Muchas veces hacemos eso, cometemos el error. Y no le damos algo excelente a Dios, porque no tenemos la fe. Pero cuando hay fe, usted dice, es para mi Dios, y como yo creo en Él, como Él es el primero en mi vida, como yo tengo toda mi confianza en Él, el Señor me va a ayudar. ¿Y qué es lo que usted se va a hacer? Se va a preparar, ¿verdad que sí? Va a practicar, va a ensayar, y cuando usted se presente va a hacer algo excelente, porque lo está haciendo con fe. La Biblia dice que Noé construyó el arca con fe, lo dice en Hebreos también. Y Noé no era arquitecto, Noé no era ingeniero, Noé no tenía las máquinas que hay hoy para construir barcos, pero tenía fe, y la fe lo llevó, hermanos, a hacer algo excelente. ¿Por qué David le ganó a Goliat? Porque en David había fe. Él decía, no puede ser que este filisteo incircunciso venga a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Y le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre
de Jehová de los... ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fe. Yo voy a ti en el nombre de Jehová y te voy a derrotar y te voy a picar la cabeza. Cuando tenemos fe, mi hermano, hacemos las cosas bien. La fe determinará qué tan excelente hacen las cosas. Sin fe es imposible. Pero hay que tener una fe viva, no muerta, Ajá. demostrarla. Amén, así es. Y la fe se demuestra con las acciones. Cuando yo tengo fe, yo me esfuerzo por hacer lo mejor para Dios. Ustedes saben, y yo les he contado bastante, que mi debilidad más grande desde que yo nací es el hablar en público. Desde pequeño crecí con miedo, me trancaba, no podía decir nada. Y alguna gente le decía a mi mamá, ese hijo tuyo parece que es tonto, parece que es quedado, parece que es lento. Y cuando llegué aquí a Ecuador me di cuenta que ese es el significado de la palabra Gil, y ese es mi apellido. Ese hijo tuyo sí es Gil. Pero cuando yo conocí a Dios y entendí que la fe lleva a la excelencia, mi hermano, yo comencé a buscar al Espíritu Santo y le dije a Dios, Dios mío, ayúdame a hacer todas las cosas para ti con excelencia. Y qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo comienza a orar en nosotros, amén. Cuando el Espíritu Santo llega y dice, si tu debilidad es hablar en público, yo te voy a usar para que la gloria me la lleve yo y no esté en ti. Y me alegraba mucho, hace algunas semanas, un hermano de acá me dice, pastor, lo felicito por el mensaje que dio cuando hablamos sobre la gracia. Wow, pastor, qué tremenda palabra, me encantó, me gustó muchísimo ese mensaje. Y me dice el hermano, ¿cómo hace usted para retener tanto? ¿En qué momento prepara usted las predicaciones? Porque de verdad se entendió y gloria a Dios, me dice. Entonces yo me ponía a meditar y es hermoso cuando el Espíritu Santo te toma en sus brazos, te agarra y te dice, te voy a usar para que el que se lleve la gloria sea yo. Y se lo digo también, hermano, porque tal vez si alguien me escucha acá y diga, no, yo no tengo talento, yo no nací para nada, mi propósito en Dios no está. No, si tú llegas a Dios y activas la fe en Él, el Señor comenzará a usarte como tú no te lo imaginas. ¿Cuándo pensaba yo en la vida, hermano, estar en otro país predicando? Nunca. Yo les he contado bastante, yo vengo de un campo. Por frente de mi casa pasan vacas, gallinas, y un campo. Y pensar que hoy estoy aquí en otro país llevando la palabra de Dios, el mensaje, solamente Dios pudo hacerlo. En una oportunidad también organicé una actividad en la cancha principal de la ciudad y llegaron más de 2,000 personas. Yo me quedé sorprendido. Y me tocaba predicar. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo lo hiciste? Porque era en plena pandemia donde nadie salía. Y Dios me dijo, convócalos a todos y yo los llevo. Y le creí a Dios. Y comencé a publicar por las radios y por internet. Vamos a reunirnos en pleno 2020 en la cancha y vamos a adorar a Dios y vamos a poner a Dios de primero. Y de repente, hermano, comienzo a ver gente llegando y gente llegando. La gente me decía, nadie va a ir, en pandemia nadie sale, todo el mundo está asustado. Pero yo decía, si Dios me dijo que los enviaba, Él lo hará. Y ese día hasta mi papá fue. Y mi papá es un hombre que nunca ha creído en Dios. Y después que terminó me dijo, Gregorio, ¿cómo hiciste tú para traer tanta gente? ¿Qué les diste? ¿Cómo? Era Dios, hermano. Cuando hay fe en Él, cuando se cree de todo corazón y se entrega lo primero al Señor, el Señor respalda. Y es allí donde vemos su gloria de una manera sobrenatural. Amén. Abel dio con fe. Y aquí vamos con el versículo del hermano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Diga conmigo, galardonador. ¿Qué significa eso? Merecedor, y que también Dios premia, da galardones a aquellos que se acercan a Él con fe. Amén. Es muy distinto, por eso le digo, acercarse a Dios con fe que acercarse a Dios sin fe. Y tenemos un ejemplo. Abel se acercó a Dios con fe. ¿Cómo demostró su fe? Dando las primicias, lo primero.
lo más gordo, lo excelente. Aquí está, mi Señor, es para ti. Lo hizo porque tenía fe. El otro se acercó a Dios normal, con una ofrenda más. Yo me imagino que Caín pensaría en su ¿cómo se dice? En su insensatez, que Dios no iba a bajar a comerse la fruta. Imagino yo, y Caín dijo, bueno, aquí está esta frutica media bonita, ahí le colocaré, se ve más o menos, ahí debe estar bien. Y pensó que era suficiente lo que le puso ahí y dijo, bueno, total, yo nunca he visto a Dios comer. Pero el detalle no era lo que Dios iba a comer, sino la voluntad de lo que lo hacía. Claro. Ahí está el detalle. Por eso es que hablo del dinero nuevamente. La gente dice, yo no ofrendo ni diezmo porque Dios no necesita de mi dinero, Él tiene más que yo. Y hasta te citan la Biblia y te dicen, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero no es el dinero, es tu corazón, al demostrar que Dios es primero en tu vida. ¿Me entienden, mi hermano? Entonces, qué bonito es entender la palabra y ver estos ejemplos que hay en la Biblia de cuando se acerca a Dios con fe y cuando no se acerca a Dios sin fe. Seguimos. Abel se acercó a Dios de la forma correcta, a través de algo que se llama fe, sacrificio y sangre. Caín se acercó a Dios de la forma incorrecta, por los esfuerzos humanos. Entre paréntesis puse allí religión. Adán y Eva, como le dije al principio, le enseñaron a Abel y a Caín que una ofrenda que Dios nunca rechaza es la ofrenda que lleva sangre. Porque desde el principio Dios, cuando ellos pecaron, ¿qué hizo Dios? Sacrificó un cordero, se derramó la sangre de ese cordero inocente y con las pieles los cubrió. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando ellos recién pecaron? Dice que fueron y buscaron hojas ¿de qué? De higuera. Eso es esfuerzo humano, intentar cubrir su vergüenza por su propia cuenta. Vamos, buscamos las hojas de higuera, nos tapamos acá para que no se nos vea el seno, Eva, aquí las partes, no se nos ve nuestra vergüenza, por nuestra propia cuenta nos tapamos. Y llega Dios y dice, no es la manera correcta, no es con sus esfuerzos humanos. Dios mismo agarra un animal inocente, mata a ese animal inocente, se derrama la sangre y agarra las pieles del animal inocente y le hace un vestido a Eva y también le hace a Adán para que se cubra. Fue Dios el que los cubrió con las pieles de los animales. Entonces, cuando Abel se acerca a Dios, Abel entendía que hay algo que Dios nunca rechaza y es acercarse a Él a través de la sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces él con fe, tuvo fe, hizo un sacrificio y derramó la sangre del cordero. En cambio Caín trabajó con sus esfuerzos humanos, cultivó la tierra y de lo cultivo de la tierra le llevó a Dios, que es lo que hoy representa la religión que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hacen los religiosos allá afuera? Bueno, si Dios, para yo recibir algo de Dios o el perdón de Dios, tengo que cumplir una penitencia. Y es por eso que usted ve a veces personas caminando kilómetros para recibir un milagro de Dios. Porque para que Dios me responda yo tengo que hacer algo. Y van y hacen sacrificios humanos. Y la forma en que Dios nos va a aceptar no es con los sacrificios humanos, sino es con la fe, sacrificio y sangre. Para que me entienda mejor en la actualidad, nosotros nos podemos portar muy bien y decir cumplo todos los mandamientos, me gané el cielo. Pero si no buscas a Cristo y lo aceptas, deja que la sangre de Jesús te limpie por completo, por muy bien que te portes te vas a ir al infierno. Ahora, si tú eres malo en la vida, llevaste una vida pecando, fuiste un despreciable, pero ya en lo último reconociste que hiciste mal y le dices, Señor Jesús, límpiame con tu sangre, perdona mis pecados, y te arrepientes de corazón y dejas que la sangre preciosa de Jesús te purifique, te limpie, te mueres y te vas al cielo. Pastores, que es injusto que alguien que se portó bien se vaya al infierno y alguien... No es que es injusto, sino que Dios estableció que la forma de acercarse a Él es a través del sacrificio y de la sangre. En este caso, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Jesucristo, hermano, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, lo dice la Biblia. Entonces, en conclusión, hubieron tres cosas. Abel puso a Dios de primero, eligió primicias. Abel se acercó con fe
y Abel se acercó de la manera correcta. Caín no hizo ninguna de esas tres. Y analícese usted en esta mañana, y yo analicémonos esta mañana, y digamos cómo nos estamos acercando a Dios. ¿Le estamos dando lo primero, lo mejor a Dios? ¿Tenemos fe verdadera, hermanos, de que amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Estamos acercándonos de la manera incorrecta, creyendo que con nuestros actos, que nuestras obras, o estamos acercándonos a Él a través de la sangre y el sacrificio de Jesús? Bueno, vamos a avanzar. Versículo 5. Dice, estamos en el capítulo 4 de Génesis, ¿verdad? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y le cayó su semblante. Aquí, ¿qué piensan al ver esa imagen? Molesto, furioso. Está furioso. ¿Por qué está furioso? ¿Por qué está molesto? Porque está viendo a alguien que está creciendo, ¿verdad? Alguien que está superándose en la vida. ¿Cómo se llama eso, hermano? Envidia. Cuando uno ve a alguien que le está yendo bien, cuando uno ve a alguien que está superándose, que está creciendo, y uno se queda estancado, y uno ve que aquel crece y yo nada, eso se llama envidia. ¿Y qué fue lo que le pasó a Caín? Dice que se puso bravo, se ensañó, y también dice que le cayó su semblante. Él se puso bravo y se sintió triste a la vez al ver que Dios aceptó la ofrenda de su hermano y no aceptó su ofrenda. Hermanos, Caín tenía un problema grande, y era un problema en el corazón. Es triste cuando nosotros como seres humanos, y más como siervos de Dios, como hijos de Dios, dejamos que nuestro corazón se llene de envidia, se llene de rencor, se llene de resentimientos. No puede ser posible si tú, siendo cristiano, al ver que tu hermano está creciendo en Dios, está fluyendo en las cosas de Dios, te pongas bravo. No, pero es que cómo Dios lo usa a él y a mí no. O cuando tú ves a tu hermano prosperando en algún negocio y tú digas, ay, pero ¿por qué él sí vende y yo no? ¿Y por qué él sí y yo no? Eso se llama envidia. Y eso daña el corazón, eso pudre el corazón, eso es como un cáncer que va destruyendo por dentro a la persona. Y eso le pasó a Caín. Recuerden el propósito de Caín. Uno de los propósitos de Caín era cuidar a su hermano, era darle un buen ejemplo a su hermano. Él era el primogénito, él era el que tenía que ir adelante, él era el que tenía que al momento de llevar la ofrenda ser el ejemplo y darle lo primero a Dios. Pero ocurrió distinto. El hermano menor fue el que le llevó lo mejor a Dios. Y Caín, siendo el primogénito, no lo hizo, sino que más bien se puso bravo con él. ¿Cuántas veces, escuché esto, que cuando meditaba esto Dios me daba una revelación poderosa? Y es que a veces nosotros, los hermanos mayores, matamos, hermanos, a los hermanos menores. Hablando en términos ya eclesiásticos. A veces llega alguien recién convertido a Dios y esa persona le da mejor ofrenda a Dios, no hablando de dinero, sino de su actitud, que nosotros que ya tenemos tiempo. Y Dios me confrontaba con esto, porque a mí me ha pasado que ha llegado un nuevo creyente y me dice, pastor, vamos a ir a evangelizar, tenemos tiempo que no evangelizamos. Pastor, quiero ayudar a tal persona, vamos. Y siendo yo el mayor, que ya tengo tiempo de motivarlo a él y de decirle, bueno, vamos a hacerlo así, yo te enseño, vente, ya tengo experiencia en esto. Llega otro que es menor y me motiva a mí. No debería ser así. Nosotros los mayores debemos enseñar a los menores. Los que tenemos tiempo debemos dar buen ejemplo en el Evangelio para que los que vienen llegando también, mi amado hermano, puedan aprender. Pero ¿qué hacemos? Cometemos el error de Caín y matamos muchas veces a los hermanos menores. No saben mucho de Dios y uno llega y dice, ah, pero ya tú eres un pecador, y lo regañamos y hacemos que se descarríen y se vayan. Matar no es nada más agarrar un palo y darle un golpe en la cabeza. Hay palabras que matan, hay palabras que hieren, hay palabras, hermanos, que llegan allá a lo profundo del corazón y hacen daño terrible. Entonces, como hermanos mayores, le hablo en esta oportunidad a todos los que tenemos tiempo en el Evangelio, debemos dar un buen ejemplo a los hermanos menores que vienen llegando a la congregación. Tenemos que dar buen testimonio.
unos versículos que hablan sobre la envidia. Proverbios 14:30 dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Lo que yo le decía ahorita, es un cáncer que te va comiendo por dentro. Vea cómo dice: la envidia es carcoma de los huesos. ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué esto? Eso nos va matando por dentro, y eso es un pecado terrible. Job capítulo 5 versículo 2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira, al codicioso lo consume la envidia. El codicioso lo consume la envidia. Yo quiero más, yo quiero más. Y me da rabia y me pongo bravo porque veo que el negocio de aquel va bien y el mío no, y yo quiero más, y se va consumiendo ahí. Eso es pecado, hermano. Debemos pedirle a Dios que nos sane el corazón si en algún momento caemos en ese gran error. Por algo Salomón dijo que sobre toda cosa guardada guardes ¿qué? Tu corazón, porque del corazón mana la vida. Y si hay algo feo es vivir con un corazón lleno de envidia. Eso es malísimo, hermano. Otro versículo poderoso que Dios me ministraba mientras preparaba este mensaje, Gálatas 6:4 dice: cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. ¿Sí lo entendió? Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Esto de la envidia es algo terrible. Yo hoy me voy a confesar porque a veces uno comete el error y dice: no, los pastores, los que predican, ellos nunca pueden pasar por envidia, ellos están en otro nivel. Pero nosotros, y como dice el primo siempre, nosotros somos igual que usted, somos humanos. Y también podemos caer en el error de la envidia, también podemos caer en el error de los celos, si no nos conectamos y estamos allí velando, ¿verdad que sí? No somos superhombres, somos humanos, con debilidades, con defectos, como todos. Y a mí me pasó en una oportunidad, mi hermano, en relación a ese versículo de la envidia, que yo conozco a un joven que es relativamente a mi edad, creo que es mayor que yo, unos 2, 3 años. Pero también es un joven del campo, campesino como yo, y crecimos relativamente juntos. Y él comenzó a predicar, escúchame bien, él comenzó a predicar, comenzó primero con un teclado, tocando y eso, actividades, después comenzó a predicar, y Dios comenzó a usarlo de una manera grande. Yo veía que mi amigo le hacían muchas invitaciones, y tenía que predicar en este sitio, y luego tenía que viajar al otro. Un día hablamos, ya después de algún tiempo que estaba predicando, y me dice, yo le digo, ¿cómo estás para este año? Iba a comenzar un nuevo año, en cuanto a invitaciones y eso. Y él me dice, no me lo vas a creer, pero ya todo el año que viene lo tengo agendado. Imagínese usted cómo lo usaba Dios ese muchacho, que tenía todo un año agendado para predicar en diferentes lugares. Y me dijo, en enero vamos a ir tantos días a este estado, vamos a ir a Aragua, después vamos a viajar a Lara, después tenemos una invitación a Colombia, ya lo comenzaron a invitar fuera del país, tal día vamos a estar en Barinas. Y mientras él me contaba eso, me pasó como a Caín, me comencé a sentir como triste, porque yo también era predicador, ya tenía tiempo predicando la palabra, pero nadie me invitaba. Entonces yo veía cómo Dios lo usaba y lo usaba. Después pasó un tiempo y había una actividad grande allí donde yo vivía, y decían, el predicador es tal persona, era él. Una actividad especial donde estaban reunidos todos los pastores. Había más de 1000 personas en esa actividad. Y yo digo, voy a ir a escucharlo y a verlo. Pero todavía allí con el dolorcito de que, oye, de que Dios está usando, y viene de donde mismo yo vengo, y de paso él no fue a ningún instituto bíblico ni nada. Yo decía, bueno, al menos tengo la ventaja de que fui y me preparé al instituto. Él no, y Dios lo estaba usando, pero fue. Y cuando recuerdo que ese día no había gasolina, como quiera, porque en Venezuela el problema de la gasolina, tuve que dejar la moto, y tenía una bicicleta viejita que se le salía la cadena de vez en cuando, pero tuve que agarrar mi bicicleta e ir a la actividad. Yo llego y sentado en mi bicicleta,
Cuando veo llegar el predicador, todo el mundo esperándolo. Yo sabía que era él. Y yo, ¿cuándo va a llegar para saludarlo? Cuando veo, hermano, llega en un tremendo carro, bien bonito. Se baja, del otro lado se baja su esposa. Siempre anda con la esposa dirige, canta y él predica. Se bajó la esposa, se bajó él, con un traje bien bonito, se veía que era caro. Ahí pasó, no me vio, se montó a la tarima, predicó. Y sí, la gloria de Dios de una manera poderosa. Los enfermos sanándose. Cuando hizo el llamado de arrepentimiento, un poco gente pasó llorando a recibir a Cristo en su corazón. Y la unción allí en el ambiente sobrenatural. Y yo, wow. Seguía todavía esa cosita allí en el corazón, ¿verdad? De que, Dios mío, pero ¿por qué a mí no y a él sí? ¿Qué es lo que es la envidia, verdad? Lo que le pasó a Caín. Eso no era envidia santa, era una santa envidia. Era una santa envidia. Sí, porque ¿a qué predicador no le gustaría que, por ejemplo, te inviten a predicar bastante y donde tú llegues hayan sanidades, milagros, prodigios? Y sí, mucha gente enferma fue y recibió la sanidad. Y yo dije, con razón lo invitan tanto. Si se manifiesta el poder de Dios y hay vida y gente llegando a Cristo, con razón tiene todo un año. Lo cierto es que, y yo me veía en la bicicletica que se le salía la cadena. Y cuando hablo con él, que se bajó y, hola Gregorio, y me abrazó, oye, este es un hombre de Dios, me dijo, hermano, tiempo sin verte, ¿qué es esto? Y yo comienzo a hablar con él y le digo, ¿y eso? ¿Ahora tienes carro? Y me dijo, sí, Dios nos regaló ese carro porque estamos saliendo mucho a predicar y eso era muy malo, andar en autobús de aquí, Dios nos regaló ese carro y bueno, ahí estamos. Lo cierto es que, después se fue y yo estaba como Caín. No sé si entre enojado o triste, pero yo decía, Señor, pero yo también tengo casi el mismo tiempo que tiene él y no me está usando así, ¿no? Y me puse así un poco triste, pero bueno, pasó un tiempo y después habló con él por teléfono, me dio su número y hablamos y yo le pregunto, háblame un poquito de tu desarrollo, de tu crecimiento, porque veo de verdad que Dios te está usando bastante y eso es algo digno de admirar, le digo. Ahí me dijo, ¿sabes cuándo cambió toda nuestra vida? Cuando tomamos la decisión, mi esposa y yo, de poner a Dios de primero, completamente en nuestras vidas, de darle el primer lugar. Y me dijo, ¿sabes lo que nosotros hacemos en enero? Nosotros agarramos todo el mes de enero y lo llamamos, ¿cómo es lo que me dijo? Un mes de recarga espiritual. Y ellos, hermanos, se van a un lugar alejado, solo, imagínense como una montaña, un campo, una casa donde no haya ruido, donde no haya nada. Y pasan todo el mes de enero, él y la esposa, buscando a Dios. Dice, tenemos muchas invitaciones para enero, pero nosotros le decimos a todos que ese es el mes de nuestra recarga espiritual. Y me dijo, conseguí muchos libros de Dios, diccionarios bíblicos, concordancia, tan. Y semanalmente estudiamos, además de orar, se llenan de la palabra de Dios, del libro, y están dedicados a Dios. Y es allí donde Dios me habló. Después yo fui a orar y Dios me confrontaba con estas palabras. Vea lo que dice Gálatas. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros, sin compararse con los demás. Dios me ministraba y me decía, ¿cuántos eneros me has dedicado tú a mí? Porque uno ve los frutos y uno ve cómo Dios, por ejemplo en mi caso, cómo Dios lo usaba y las sanidades y la gloria de Dios. Pero yo era incapaz de dedicarle siquiera 3 días o 2 días de un mes a Dios. Y él y su esposa le dedicaban no 1 ni 2, sino todo el mes, apartado, llenándose de la presencia de Dios. La Biblia dice que según lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Y si nosotros queremos que Dios nos use más, debemos darle el primer lugar a Él y debemos buscarlo más. Porque la Biblia dice que si uno cierra su puerta, la habitación, cierra la puerta y lo busca en secreto, Él te recompensará en público. Y lo del carro, él me dijo también, nosotros antes no diezmábamos ni honrábamos a Dios ni nada, y le dábamos por allí cualquier cosa.
Pero cuando tomamos la decisión de poner a Dios de primero, ahora no fallamos. Todo lo que agarramos, apartamos lo primero que es para Dios y fielmente cumplimos con el Señor. Y comenzamos a ver lo que dijo Salomón: tus lagares rebosarán de mosto, tendrás abundancia. Y me dijo, ahora tenemos, no solo predicamos, tenemos 2 empresas, me dijo, tenemos 2 negocios. Ellos contratan gente que atiende sus empresas, sus negocios, y ellos pasan trabajándole a Dios. Pero todo lo que ganan apartan para Dios y lo ponen de primer lugar a Dios, honran a Dios con sus bienes. Y me dijo, vino carro, vino las cosas para la casa, no nos hace falta nada, vivimos bien. Él era flaquito como yo, y usted lo ve ahora, está como el pastor Lizardo. De verdad, yo tengo una foto que se la mandé no hace mucho, y me dijo, ay Gregorio, esa foto, flaquito así como yo. Oíste, está. Hermanos, la Biblia es real. Si uno pone de primero a Dios, si uno busca a Dios y uno se entrega de corazón a Dios, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas y Dios caminará contigo donde quiera que vayas. Pero lo otro que me dijo Dios cuando me fui al secreto y al silencio es: Gregorio, tienes que entender que es muy malo compararse con otros. Tienes que entender que yo he constituido apóstoles, evangelistas, maestros. Y en este caso este muchacho tiene un llamamiento evangelístico. Los evangelistas pasan viajando de lado a lado, viajan para acá, viajan para allá, ganan almas, se las dejan a los pastores y él sigue viajando, sigue viajando. Los evangelistas tienen dones de sanidad, de milagros. Y me dijo Dios, tú eres maestro de la palabra, tú eres pastor, tú no naciste para estar todos los días, móntate aquí, vete para allá, vete para allá, vete para allá. Es muy diferente. Entonces, uno al estudiar la Biblia y al buscar a Dios, uno entiende eso, hermano. Y sinceramente le digo que le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, quita toda envidia de mi corazón. Yo te voy a servir donde tú me lleves. Y voy a hacer lo que tú me digas. Pero lo que sí aprendí de este muchacho es que si busco más a Dios y lo pongo de primero, Dios me honrará más. Y Dios se alegrará de lo que yo le doy, porque Él está viendo nuestras actitudes, hermano. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo codiciarás. Porque Él tiene y yo no, porque Dios lo usa y yo no. No haga eso. Busque a Dios y Dios te usará a ti como Él quiera hacerlo. Importante esto, hermano. Dios aconseja a Caín. ¿Qué consejo le dio Dios a Caín? Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has molestado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Vea lo que dice el 7, está en rojo. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Lo que le estaba diciendo Dios a Caín allí eran 2 cosas. Primero, no tienes por qué ponerte bravo, porque según lo que uno siembra, uno va a cosechar. ¿Qué le dijo Dios? Si tú haces bien, serás enaltecido. Que era lo que Dios me confrontó a mi Señor, pero ¿por qué tú lo usas? Y me dijo, Él me dedica todo un mes en ayuno y oración buscándome, de día y de noche. Lo estoy usando, lo estoy enalteciendo porque Él se está humillando y me está buscando. Tú ni siquiera te atreves a orar un día completo, me hizo entender Dios. ¿Y quieres que te use así? Si bien hicieres, serás enaltecido. Si me buscas de corazón, si me pones de primero, si me honras, yo te voy a bendecir como tú no tienes idea. Pero si no tomas la decisión de hacer el bien, de hacer lo que sabes que tienes que hacer, no vengas a exigirme. Porque según lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Pero vea lo que él dijo. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Dijo, el pecado está a la puerta. Le dijo Dios a Caín. Como que, oye Caín, lo duro no era que yo no aceptara tu ofrenda. Ahora Satanás va a venir a tentarte terriblemente. Te va a meter en tu corazón el deseo de ira, de rabia para que mates a tu hermano. El pecado está allí a la puerta, como cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, Satanás ha querido zarandearte, pero yo voy a rogar por ti, agárrate fuerte porque viene una prueba.
Hermanos, era Dios advirtiendo a Caín. Y mucha gente dice, bueno, Caín nació para ser maldito, Caín nació para pecar, Caín no. Por algo Dios lo advierte acá, porque ninguno de nosotros nació para vivir bajo maldición, ni para vivir pecando. A todos nosotros Dios nos advierte y Dios nos dice, ustedes tienen dominio propio. Satanás va a venir a tentarte, Satanás va a venir a motivarte para que sigas pecando, pero tú eliges. Dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Tú tienes dominio propio para decirle, no, diablo, yo no voy a matar a mi hermano porque mi propósito es cuidar a mi hermano. Mi propósito en esta vida no es matar a mi hermano, es cuidarlo. No, diablo, yo no voy a tener envidia de mi hermano. Más bien, en la otra oportunidad que vayamos a darle una ofrenda a Dios, yo también le voy a dar lo mejor a Dios. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Si hoy muchos de ustedes se sienten que, oye, no le estoy dando lo mejor a Dios, no se vaya de aquí con envidia o con rabia. Váyase de aquí meditando y diciendo, voy a cambiar. Desde ahora en adelante Dios va a ser el primero en mi vida. Amén. Desde ahora en adelante voy a honrar a Dios. Amén. Esa es la actitud que tenemos que tomar. Pero, ¿qué hizo Caín? El pecado estaba allí tocando a la puerta. Y vea lo que hizo Caín. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí Dios lo advierte. Y aquí Caín lo mató, pecó. O sea, no prestó atención a la advertencia de Dios. Y quiero que me ponga atención en esto. ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que nosotros como siervos de Dios, que sabemos ya lo que es malo, lo que no le agrada, cuántas veces al estar allí en la tentación casi por hacer el pecado que tú sabes que es malo, cuántas veces te ha llegado ese sustico o esa alerta de Dios como que no lo hagas, piensa bien las cosas? A mí me ha pasado. Y uno se pone allí con temor y oye, no le quiero fallar a Dios, y está el diablo allí tocando a la puerta y está la tentación y uno allí y ese miedo. Es la alerta de Dios, porque Dios nos ama y no quiere el Señor que hagamos lo malo. Pero ahora preocúpese usted cuando ya no haya ese sustico, cuando ya pecar sea normal, cuando ya... Pero en Caín lo hubo. ¿Por qué lo hubo? Porque Dios amaba a Caín. Caín era el primogénito, Caín llevaba la bendición de Dios, hermano. Pero se dejó llevar y mató a Abel. Marcos 7:20 nos da una enseñanza a Jesús y dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque en el corazón es donde nacen todos los pecados. Ahí están, malos pensamientos vienen del corazón, adulterio viene del corazón, las fornicaciones vienen del corazón, los homicidios, en este caso que Caín mata a su hermano, ¿de dónde venía? Del corazón. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque tenía un corazón lleno de envidia, tenía un corazón lleno de celos, estaba lleno de rabia, porque él quería ser el primero, él quería resaltar, él quería... Y vino y mató a su hermano. Los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez, todo eso viene del corazón, dijo el Señor Jesús. Ahora vamos a cómo Dios interroga a Caín después que él lo mata. Primero lo advierte, Caín lo mata, ahora viene la interrogación, el interrogatorio. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé. Vea cómo le respondió Caín a Dios. Le dijo, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dos pecados. ¿Cuáles fueron? Mentira y la arrogancia. ¿De verdad Caín no sabía dónde estaba su hermano? Si lo acababa de matar. Dios le dice, dime dónde está tu hermano. No sé. Eso se llama mentira. Hermanos, a veces cuando nosotros tenemos el corazón dañado, ya contaminado, mentir se hace normal, ¿verdad? Y ya una mentirita blanca, una esto. Deberíamos preocuparnos cuando ya las mentiras forman parte de nuestro diario vivir, porque Dios aborrece las mentiras. ¿Usted sabe quién es el padre de las mentiras? Satanás. Nosotros somos llamados a hablar la verdad.
Pero Caín mintió, no sé Dios. En el interrogatorio, en vez de decir, oye Señor, me arrepiento, estoy aquí humillado, perdóname, mintió y dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Contestó de una forma arrogante. ¿Por qué me preguntas a mí? Vaya y pregúntale a él. Yo no tengo por qué decirte dónde está mi hermano porque yo no soy su guarda. Contestó con arrogancia. Vea lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vean lo que dice del diablo, que el diablo es homicida y que el diablo es mentiroso. ¿Qué acababa de hacer Caín? Matar a su hermano. ¿Y qué acababa de hacer? Mentir. Es decir, que cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se contamine, mi hermano, sin usted darse cuenta, usted pasa a ser del bando de Satanás. Y usted puede que venga acá y se siente, aleluya, gloria a Dios y eso. Pero si ya en tu corazón está ser homicida de tu hermano, tienes rencor, tienes rabia, hablas en mentira, por mucho que vengas acá le perteneces al diablo. Porque el diablo es homicida y es mentiroso desde el principio. Y Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué le dijo Jesús? Porque los fariseos lo querían matar y porque los fariseos hablaban mentira. Pero vea este otro. Primera de Juan 3:12. No sean como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí se ve envidia y homicidio. Las obras de Abel eran justas y Dios lo aceptó. Eso le trajo la envidia. ¿Y qué hizo Caín? Mató a su hermano porque era del maligno. ¿Cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Cómo estamos actualmente? ¿Somos de Dios o somos del diablo? Analicémonos. Ahora veamos la sentencia. Dios lo advierte, él peca, luego Dios lo interroga y después viene la sentencia. Porque en ningún momento Caín se arrepintió. Eso es algo bueno de resaltar. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, vea lo que dice acá, mi hermano. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Maldito seas tú de la tierra. Y el 12 dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Hay otra versión de la Biblia. Vea cómo dice esta versión más clara, para entenderla mejor lo que fue la sentencia de Dios a Caín. Me dice, maldito serás, y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Vea la sentencia de Dios. Y aquí quiero decir algo importante, y es que nosotros muchas veces resaltamos mucho lo que es el amor y la misericordia de Dios, y hay que hacerlo porque Dios es amor y Dios es misericordia. Pero nunca olvidemos también que Dios es un Dios de justicia. Amén. Que Dios es tardo para la ira, pero cuando llega la ira, llega de verdad. Dios advirtió a Caín, no solo lo advirtió. Cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano?, lo que Dios esperaba era que él dijera, Señor, perdóname, caí, límpiame de verdad, quiero que me des una nueva oportunidad. Él esperaba un arrepentimiento de Caín. Él esperaba que Caín reconociera. ¿Se acuerda de la historia de Adán y Eva? Antes, Adán y Eva pecan, y cuando Dios los confronta y les dice, hey, oye Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste me hizo pecar. ¿Qué hubiese pasado si Adán llegaba humillado y se arrodillaba delante de Dios y le decía, Señor, te desobedecí, fallé, límpiame, perdóname, por favor? Pero él no, él buscó a quien culpar.
En este caso, Caín, no sé, y yo no soy guarda de él, arrogancia. Hasta el final espera a Dios que nos arrepintamos y que confesemos las cosas que estamos haciendo mal. Pero cuando nosotros nos ponemos duros, así como Caín, nos ponemos duros como el faraón, no le queda otra opción al Señor que enviar el castigo. Y allí se lo dice: maldito serás, y la tierra que cultives no producirá nada, pues has matado a tu hermano, y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás errante, dice otra versión. Andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. ¿Recuerdan cómo se llama el mensaje? Se llama errantes, herederos de Caín. Todas las personas que han dejado que su corazón se contamine, que han dejado que su corazón se llene de envidia, de celos, que han sido homicidas, que han matado a muchos, no físicamente, sino verbalmente, hermano, le cae la maldición de Caín. Por eso es que vemos tantas personas en el mundo que andan errantes, personas en el mundo que andan sin propósito, personas en el mundo que tú hablas con ellos y le dices: ¿para qué viniste? ¿Cuál es tu propósito? La verdad que no sé. ¿Y qué haces tú en la vida? Nada, yo me paro, como, duermo, y esto y aquello, pero no hay un propósito. ¿Cuál era el propósito de Caín? Vivir bendecido, era el primogénito. ¿Cuál era el propósito? Cuidar a su hermano. Pero ¿por qué ahora está maldito? ¿Por qué ahora anda errante en la vida? Porque él tomó la decisión, hermano, de alejarse completamente del propósito de Dios. Hace algún tiempo hablé con un joven que vino acá y al final me dijo: pastor, quiero que ore por mí. Y me decía: de verdad necesito a Dios. Y mientras estaba sentado ahí me daban ganas de irme, tengo un desespero dentro, me decía. Oramos por él, ahí lloró, le dijimos que lo podíamos ayudar, pero fue y no vino más. Pero mientras yo lo iba a llevar, él me dijo: pastor, tengo ya más de 8 años viviendo en diferentes países aquí en Latinoamérica. Estuve en Perú, estuve en Chile, estuve por allá, ahorita estoy aquí en Ecuador. Y no tengo dónde vivir, vivo en la calle, me dijo. Y yo sé que necesito buscar a Dios, pero no puedo. No sé qué tengo, no sé qué me pasa. Cuando estaba en la iglesia tenía un desespero dentro. ¿Qué será lo que tengo, pastor? Considero como que estoy errante en el mundo, me dijo él, necesito ayuda. Y yo le pedía a Dios, en ese momento no supe qué responderle, pero mientras preparaba esto me di cuenta que al igual que él, hay mucha gente en la vida, mi hermano, que anda errante, que no sabe qué hacer con su vida. ¿Y sabes qué otra consecuencia de Caín? Que cuando tú andas errante, separado de Dios, la presencia de Dios se te va. Y el castigo más grande para Caín fue ese que Dios le dio. Ya le voy a decir por qué. Vea esto. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. El castigo más grande para Caín, hermano, no era la muerte. El castigo más grande para Caín era salir de la presencia de Jehová y comenzar a vivir alejado de la presencia de Dios. Porque yo no sé cuántos acá han tenido el privilegio de disfrutar en su vida la presencia de Dios. ¿Cuántos hemos tenido el privilegio de escuchar la voz de Dios, de cómo Dios nos habla? Puede ser a través de un mensaje, puede ser a través de un sueño, puede ser a través de la voz audible de Dios. Eso es maravilloso.
Caín tuvo ese privilegio. Dios le habló, Dios le advirtió, Dios le dijo, mira, el pecado te está llamando, pero tú tienes el poder para vencer el pecado, Caín. Yo no quiero que seas maldito, yo no quiero que seas fuerte. ¿Cuántos hemos tenido ese privilegio de estar en la presencia de Dios y de comunicarnos con Dios? El castigo más grande para nosotros, hermanos, es algún día vivir lejos de la presencia de Dios. Y es por eso que mucha gente que se aparta ya no le encuentra sentido a la vida. He hablado con muchos que anteriormente fueron cristianos y vivían en la presencia de Dios y hoy están alejados. Y me dice, es duro vivir sin sentir a Dios. Es duro llevar una vida sin oír la palabra de Dios. Como el hijo pródigo, él también anduvo errante. Entonces, ese era el peor castigo. Caín, bueno, no lo voy a soportar, me van a matar. No, no te van a matar. Vas a vivir casi 1000 años. En ese tiempo la gente vivía muchísimo. ¿Y sabe usted qué es vivir 1000 años sin la presencia de Dios?